Bueno, pues creo que estamos ya conectados. Son las 8 en punto, según nos habíamos comprometido. Así que con puntualidad comenzamos este nuevo diálogo de SED. Hemos tenido un pequeño parón desde la última vez que nos vimos y lo hacemos en un formato diferente. Nos parece ya casi extraño vernos en persona. La anterior de nuestras reuniones sí lo fue en persona y para nosotros es un aspecto muy importante porque, de hecho, si algunos de los que nos seguís ahora por el canal de YouTube estuvisteis, pues después nos tomamos una cervecilla, teníamos un pequeño pisco labis, pero nos ha parecido que aunque todavía no pudiésemos hacerlo en ese formato, la ocasión merecía encontrarse, aunque sea por vía telemática. Así que bienvenidos a todos los que nos estáis siguiendo por YouTube. Permitidme unas brevísimas palabras antes de presentar a nuestros invitados sobre SED. Los que ya habéis tenido ocasión de encontraros con nosotros lo sabéis, pero los que lo hacéis por primera vez, SED es una iniciativa cultural muy humilde, iniciada hace aproximadamente un par de años por un grupo de amigos muy heterogéneo, desde arquitectos, ingenieros, algún filósofo, profesores, gente de la sociedad civil madrileña y no solo, con amigos también en Cataluña y en otros lugares de España y en Latinoamérica, con un deseo la verdad es que muy sencillo. Igual demasiado, ¿te parece, Joana, o os parece, Joana y Alfonso? Y era básicamente encontrarnos con aquella gente en la que intuíamos una apertura, ¿no? Lo que nos une a los que estamos en SED es una experiencia cristiana, habernos encontrado un poco en el camino de la fe, cada uno llegando de lugares muy diferentes. Algunos pues lo vivían ya en familia, otros lo han encontrado después. Y confluyendo en esa historia, claro, nos surgía encontrarnos con gente que estuviera abierta a nuevas ideas, abierta a la belleza, abierta a la grandeza de la literatura, de la música, de la ciencia, de la política, de todo, ¿no? Un poco, de hecho, yo creo recordar que en Twitter nuestra frasecita esta que se pone para definirse es: nada de lo humano nos es ajeno, ¿no? Pues un poco con esa idea y con ese moto clásico es con el que nos identificamos. El año pasado hicimos encuentros sobre transhumanismo, un encuentro sobre Europa con Joseph Weiler y con José María Areilza, una conversación sobre política con Rocío Martínez Sampere y con Íñigo Alfonso. Bueno, hemos ido invitando a gente con las que nos apetecía estar y pasar un rato charlando, ¿no? Y ese es el propósito de esta tarde. Están con nosotros Joana Bonet y Alfonso Calavia. Os presento brevemente y si os parece comenzamos. Joana la conocéis de sobra, es periodista, es escritora. He descubierto, teniendo que preparar un poco esta presentación, que viene de Vinaixa, que es un pueblecito entre Lleida y Tarragona, y que es además un pueblecito en el que los castellanos nos sentimos muy a gusto, porque es la Cataluña que más se parece a Ávila ¿no? O sea, esa sobriedad maravillosa en la que yo creo que nos encontraríamos seguro, ¿no? Y además he descubierto pues, que es una apasionada de Janis Joplin. Algo que también me ha hecho sentirme enseguida en casa. Y, de hecho, creo que lo citará después Alfonso. Tiene muchos versos de Janis Joplin o que podían haber sido de Janis Joplin en muchos de sus artículos, ¿no? Cuando Joana dice: la felicidad ocurre a deshora. Eso es un verso de una canción de Janis Joplin escondido o lo tenías tú por ahí, ¿no? En cualquier caso, Joana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Presento ahora a Alfonso Calavia, que va a estar moderando la conversación. Alfonso es profesor de literatura y es básicamente, además de otras muchísimas cosas muy importantes, pero es un beagle de la prensa, ¿no? Es un perro que persigue a quienes escriben y les hace
y les hace, digamos, les hace comparecer ante la eternidad. Quienes escriben artículos o escribimos artículos de vez en cuando en prensa, lo decía antes Joana, antes de que conectásemos, pensamos que eso sirve luego al día siguiente para envolver el bocata, ¿no? Y que aquello no quedará, ¿no? Lo escribes un poco diciendo, bueno. Y sin embargo, Alfonso es un rastreador de belleza y de grandeza en la prensa española, ¿no? Ha sido un poco en ese ejercicio que ha hecho Alfonso de durante esta pandemia seguiros a muchos de vosotros, Joana, a ti y a otros muchos, identificando esa apertura que nosotros buscamos y, digamos, ¿no? Pinceladas de verdad. Yo debo confesar, y con esto termino ya, que ha sido una presentación demasiado larga, debo confesar que en estos momentos donde leías cosas que enfadaban, ¿no? Que te cabreaban, pues sí, de un lado o de otro, de la batalla política y de las miserias humanas, ¿no? Y leer las reseñas que mandaba Alfonso, ¿no? Y esas selecciones de artículos, muchos de ellos tuyos, Joana, sacaban del cabreo. Buscaba esas páginas de Alfonso que eran, bueno, pues florilegios de las cosas que escribíais otros, como un bálsamo para este momento en el que ha sido difícil no enfadarse, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir, más que muchas gracias a los dos y que esperamos disfrutar, como estamos seguros de que va a ser así, de la conversación entre vosotros. Un pequeño paréntesis final. Como sabéis, esta plataforma permite ir formulando preguntas. Si os parece, a quienes lo estáis siguiendo, hacedlas, las vamos recogiendo y al final del diálogo entre Alfonso y Joana formulamos algunas de ellas. Muchas gracias a ambos. Bueno, muy buenas tardes. Encantado de verte, de que hayas acogido la invitación. Yo, vamos, antes de que, si quieres, puedas decir algo inicial, simplemente, vamos, me tiemblo, ¿no? De algún modo al decir que yo he estado, vamos, no miento, ¿no? Si digo que he estado como dialogando contigo durante estos 10 años, aunque tú a lo mejor no lo supieras. Porque a mí un poco, vamos, lo ha dicho mucho mejor que yo mi gran amigo David, pero efectivamente cuando yo me encuentro en mitad de la prensa un artículo, un párrafo, un matiz, ¿no? Como un atisbo de belleza, de verdad, de humanidad, o sea, de cosas que yo reconozco en mí. Eso es justo lo que a mí me interesa poner delante a mis alumnos, ¿no? Yo, de hecho, además de hacerlo, además de hacer esta reseña de prensa para unos cuantos amigos diariamente, lo uso mucho en el colegio. Y lo uso mucho precisamente para mostrar, sin tener que explicarlo, pues que todos tenemos unas ganas enormes de ciertas cosas. Y en muchos de tus artículos, y más ahora en mitad del tiempo del coronavirus, sale como a borbotones toda una humanidad preciosa. Y la verdad es que el punto, digamos, que podía faltar era conocerte, ¿no? Entonces, cuando te escribí y aceptaste, la verdad es que di palmas con las orejas. Bueno. Mis amigos y mi mujer, porque es distinto, ¿no? Haber leído y haber rastreado, como dice David, a una periodista como tú. Y otra cosa muy distinta es ponerte cara y poder hablar contigo, ¿no? Aquí es cuando ya lo fastidiaremos todo, ya verás. Con esto habría valido, efectivamente. En los ideales, ¿no? Muchas veces cuando se encuentran con la realidad se diluyen. Pero bueno, yo quiero decir que me siento muy honrada, muy reconfortada sobre todo por haber encontrado este lector en plural que es Seth al otro lado. Me gusta vuestro nombre, me gusta vuestro espíritu, me gusta que seáis abiertos, sin lugar a dudas. Para mí la tolerancia y la apertura, o sea, la mente tiene que continuar siendo una ventana muy abierta. Y sobre todo lo que más me seduce es la humildad. Es que ni os acompañe una marca, ni tengáis aires de grandeza, ni vayáis con la bandera de la ambición, sino con la sed de cultura, de conocimiento, de intercambio, de búsqueda, ¿no? En definitiva, para mí la escritura es una búsqueda. Lo ideal sería buscar, aunque no lo encuentres, pero buscar algo que no se haya dicho. Es esa fuerza de algo
que sea necesario, pero con la necesidad que sientes por las cosas que aún no existen, que por lo tanto no es ni material, ni es imperiosa, ni es física, sino, bueno, pues que más bien pues es esa voluntad de encontrar una representación y un espacio sobre todo para pensar. La escritura es un espacio para pensar. O incluso, también lo he visto en ti, ¿no? Algo que se haya dicho, pero que siga siendo nuevo. Uno lo lee, ¿no? Que eso es también... Sí, porque no sé, creo que estaba en alguno de tus guiones que decías que muchas veces tenemos la sensación de que, lo ha dicho David al presentarnos, de esa felicidad a deshora, ¿no? De que la felicidad ocurre cuando no nos enteramos. Y a mí siempre me persigue esta sensación, ¿no? De decir, pero si estaba ahí y no lo has sabido ver. La mítica frase de John Lennon, ¿no? De la vida es aquello que sucede, la vida pasa de largo, no, la vida es lo que sucede cuando tú haces otros planes, es decir, la vida pasa de largo, ¿no? Y... Hablaremos de esto dentro de un... Entonces, después de haber leído, insisto, yo creo una representativa selección de los artículos que has escrito, sobre todo en este tiempo de la crisis por el coronavirus, pero también de antes, un primer tema que me ha impresionado mucho, y no solo en tus columnas, sino en general, en distintos periódicos y en distintos articulistas, es, digamos, la irrupción de la realidad. O sea, la realidad siempre estaba ahí, pero este pequeño bicho que tú dices, de hecho, cito, la realidad se nos aparece mostrenca. Sí. Dices en un artículo, los 120 nanómetros del bicho han invadido nuestras vidas por completo. Sin duda. Esto a mí me impresiona que ha hecho ponerse a mucha gente en un punto difícil. Como decir, ha salido a la luz como nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Estas dos palabras, vamos, yo creo que han inundado la prensa de estos meses. Y probablemente un minuto antes de que llegara el primer caso no era así. Por lo tanto, yo no sé si ha podido ser, no sé qué opinas tú, la primera pregunta, ¿no? Si este hecho, teniendo muy en cuenta, ¿no?, lo dramático de tantas muertes, en el fondo ha sido también una ocasión para salir de la apariencia en la que nos solemos vivir, como dando la realidad supuesta, ¿no? Nosotros nos levantamos, hacemos lo que tenemos que hacer y muchas veces ni nos preguntamos. Y esto de repente nos ha puesto como en una posición un poco distinta. No sé si piensas que ha podido ser así, que nos ha sacado un poco de esta apariencia. Sin duda, nos ha hecho sentir tontos en nuestra autoseguridad y nos ha invitado a que fuéramos, algunos por primera vez, exploradores del abismo. Sobre todo, hemos hablado mucho de la fragilidad y de la vulnerabilidad, pero sobre todo lo que hemos sentido es una pérdida del control, que es la incertidumbre. Esa pérdida del control, que en el fondo también es una ilusión, ¿no? Una vana ilusión, porque pues toda la vida, el ser humano ha querido formatear la existencia para no perderse, ha querido enmarcar una apariencia de orden con los horarios, con las fronteras, con todo lo que es el sistema de organización social para aletargar esa incertidumbre, que en definitiva pues es la angustia vital. Es verdad que queremos seguridad, pero nos aburre, eso nos decimos cuando seguimos con nuestro orden, nuestra agenda, nuestros horarios, agarraditos, ¿no?, para no perdernos a lo que es nuestro mundo. Y repito, nuestro y nuestro, cuando a la vez no es de nadie. Ni el tiempo, cuando decimos nuestro tiempo, mi tiempo, ¿verdad? Nuestro entorno, nuestra fortaleza. Y en estos días hemos vivido mucho en la intemperie. Claro que la realidad se nos ha mostrado de esa manera tan monstruosa. Las ambulancias no dejaban de sonar en nuestras calles. Veíamos las noticias y cada muerto, ¿no?, al principio era una sensación de carga encima de nuestras espaldas y a la vez también de dolor compartido. Cuando salíamos a aplaudir, la sensación de irrealidad era extrañísima, pero en cambio éramos más reales que nunca, interiorizando el dolor,
en ese momento cuando salíamos a la ventana y cuando de alguna manera salíamos al poco espacio público que teníamos, entresacando la cabeza, ¿no?, por el marco de la ventana, ahí es donde verdaderamente interiorizábamos este dolor que se iba extendiendo a diario. Y a mí se me cruzaban las imágenes de hospitales, de sanitarios, de enfermeras, de nuestras personas mayores, los que levantaron nuestro país, ¿no? Pensaba en mi madre, 80 años y 3 meses confinada en este pueblo pequeño de Piedra y de Olivos. Y claro que sí, que te dices, qué tontos éramos en nuestra autoseguridad absolutamente estúpida. Total. En esta situación que has descrito, o sea, ¿no?, después de lo que has dicho, todavía veo como más dramático, más como la... o sea, que podemos caer en hacer trampas al solitario en esta situación. ¿Me explico? Sí. Como engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Y cito otra de las columnas que más me han gustado, también por la crudeza, pero a la vez yo creo verdad que esconde, y es que dices que podemos hacer gala de una ebriedad vital que contrasta con la crisis existencial que nos atrapa. Ebriedad vital, ahora nos podrás decir en qué la ves, pero incluso en el buen intento, ¿no?, de decir todos los balcones, todo va a ir bien, cuando tú podías perfectamente, ¿no?, conocer gente que ha muerto, ¿no? Podemos de algún modo distraernos de esta situación. O sea, una vez que la realidad ha llegado y ha irrumpido, podemos tener la tentación de mirar para otro lado y, como dices tú, ¿no?, la segunda pregunta era, primero, ¿qué signos percibes, ¿no?, de esta crisis existencial? Porque dices, ojo, escondemos con ebriedad vital, ¿no?, la crisis existencial en la que vivimos. Entonces, una doble pregunta, si me permites. Una, ¿dónde ves, ¿no?, por ayudarnos a mirar, que es para lo que estamos aquí? ¿Dónde ves, en qué signos percibes a tu alrededor de esta crisis existencial? Y ¿por qué? ¿Por qué este deseo de mirar para otro lado, de esconder estas grandes preguntas debajo de la alfombra, de poner buena cara cuando en realidad estás dolido por dentro y cuesta mucho llegar a un trabajo, llegar a la oficina, llegar a la cena familiar y poder decir, ¿no?, lo que a uno le está sucediendo realmente? Sino que muchas veces, y esto no solo le pasa a mis alumnos, sino que también a los mayores nos pasa, que podemos ¿no?, ponernos una máscara y embriagarnos, digamos, de una vida que no es la que estamos viviendo, ¿no? Me impresiona muchísimo esta cita, ebriedad vital, que contrasta con la crisis existencial. No sé si podrías ahondar un poco. El tema de la ebriedad vital, creo que lo cito en un artículo donde hablo de Walt Whitman, de cuyo verso suyo en el canto a mí mismo, Bob Dylan ha sacado su último tema, que se titula Contengo multitudes, que es un título que a mí me identifica muchísimo, porque creo que todos contenemos multitudes. Y desde esa mirada hablaba de la ebriedad vital de Whitman, que exalta la verdad, exalta la verdad, exalta la naturaleza, exalta la belleza. En este momento, nosotros, en esta crisis que también ha sido muy, muy íntima, muy interior, porque todos hemos ido recolocando prioridades, viendo lo futiles que eran muchas quimeras que nos entretenían, que nos hacían perder el sueño. Y cuando nos hallamos siempre en primera línea de algo, y en este caso estábamos en primera línea entre la vida y la muerte, ¿verdad?, sintiéndonos privilegiados los que estábamos a salvo, con muchos amigos y familiares enfermos. Yo he estado en un par de chats donde se iba informando de cómo se restablecían dos amigos. Un amigo, por un lado, fotógrafo que ha estado 40 días en la UBI, y otra amiga en Londres que falleció. El abatimiento era brutal, pero también tenías que ejercer la voluntad para salir de ahí. Y empezar también a replantearte pues muchos sentidos, ¿no?, muchos sentidos de las cosas.
¿Qué es lo que a veces se nos cruzaba de por medio? El escapismo, lo que dices tú, el mirar hacia otro lado, el beber, el alcohol ha repuntado en abril, bueno, el 98% más que en abril del año pasado. Es decir, la gente se ha encerrado en sus casas, ha bebido, ha estado mucho cerca, enfrente de la pantalla, ha querido salir de ese abatimiento real, ¿no? Pero claro, ha sido un baño de realidad mayúsculo. Yo soy una yonki de la realidad, me gustan los autores realistas, me gusta el cinema verité, me gustan los autores realistas como Amelia Avia, ¿no? Los pintores, los que reflejan la realidad, pero siempre se cuela un espacio que no lo había reconocido antes. Esa es la fuerza de los grandes autores realistas, ¿verdad? Y también de novelistas contemporáneos que escriben sobre lo que sucede, como Emmanuel Carrère o como Joan Didion, ¿no? Esa primera fase de que en un minuto la vida cambia, cuando su marido sufrió un infarto sentado en la mesa a comer y en un minuto todo cambió. Bueno, pues eso es lo que también ahora nos ha sucedido. No lo queríamos creer. Yo recuerdo que estaba en un plató de televisión y los unos a los otros no queríamos dramatizar. Os hablo de febrero. Y decíamos, no, es parecido a la gripe, las cifras y las informaciones también eran muy, muy débiles y muy caóticas, ¿no? Pero no lo queríamos ver. Ahí, pues ahí eso es un cuestionamiento importante que nos podríamos hacer todos. ¿Por qué a veces no queremos ver lo que está avanzándose y casi se avalancha encima es una avalancha encima de nosotros? Si me llegas a decir antes lo de que soy una yonki de la realidad, te habría presentado así, me habrías dejado un gran balón dividido para presentarte. Desde niña, la ciencia ficción, por ejemplo, pues bueno, aunque haya grandes autores y hay obras que las he disfrutado, pero me aburría y sí, no, me engancha la realidad. Es tan rica la realidad. Yo creo que esto es Oscar Wilde, que decía que el verdadero misterio no está en lo invisible, está en lo visible. Y siempre lo he pensado así. Preciosísimo, preciosísimo. Viene ahora una cuestión que para mí ha sido dura de leer. Sí. Bueno, estamos aquí entre amigos, te la pongo delante para ver también, ¿no? Que nos ayudes a entender más. Yo percibo que en muchos, de hecho no en pocos, ¿no? Y ahora te cito algunas cosas, como de un peligro de abandonarnos a la nada, como si la nada fuera un poder, ¿no? El vacío, algo que te come y que te deja, que te deja hecho polvo, o sea, que no te permite vivir. Entonces, cito algunas cosas que a mí me parece que son muy agudas, muy reales, pero al mismo tiempo duras. Entonces, luego te lanzo la pregunta. Primero, o sea, dices en algunos de tus artículos, o sea, se asoma, ¿no? De algún modo en algunas de las columnas. Hablas de una existencia desprovista de sentido. Hablas de una dejadez que se produce en sorbos de ira. Dices también que hay a tu alrededor una angustia rabiosa que provoca la pérdida de control. Eso ya hemos hablado un poquito antes. Y lo vemos en la calle, lo vemos en la crispación, lo vemos en la polarización, lo vemos en el electoralismo en un momento donde la única ideología tendría que ser el humanismo. Sigo, ¿no? La inseguridad que se contagia al galope y nadie está a salvo. E incluso llegas a afirmar que no hay lugar para la alegría. Entonces, a mí esto de algún modo me hace saltar el corazón, porque uno dice, yo no quiero vivir eso, pero al mismo tiempo sí lo veo en mí, como posibilidad de abandonarme al no sentido. O sea, muchas veces tengo la tentación de no esperar de las cosas, de pensar que no hay nada positivo detrás de las cosas que hago, de las cosas que suceden, y por lo tanto, es real que uno puede vivir todas estas cosas que describes. Más allá del análisis, ¿no? social que puede ser justo y puede ser adecuado con las cosas que acabo de citar, ¿percibes que puede ser un bien para salir de ahí? O sea, el hecho de mirarlas
mirarlas a la cara, incluso ponerlas por escrito y lanzarlas al mundo, a tus lectores, a nosotros, puede ser ese como el primer paso para querer salir, como nombrar las cosas. O sea, ¿por qué lo escribes, no? ¿Por qué describes con tanta crudeza esta nada que avanza? Bueno, en muchos capítulos, o sea, no es en uno solo, sino que he citado 4 distintos. Vale. Lo escribo para tomar conciencia, lo escribo para no faltar al pulso de la realidad, lo escribo porque me amparo en aquella cita de Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, donde dice que la vida es un episodio que viene a perturbar inútilmente la paz, la sagrada paz de la nada. Y hablamos de esa nada como casi un estado elevado, una, no sé, cierta ataraxia. Hay un momento en que falseamos mucho los sentimientos. En nuestro mundo querríamos tener una pastilla para dejar de estar tristes, para no hacer duelos, cuando el duelo es inexpugnable. Es importantísimo poder hacerlo y poder tener conciencia de ello. Lo mismo que del dolor, lo mismo que la soledad. La soledad ha sido un sentimiento que durante estos días hemos también, ¿no? Hemos aprendido a dominar de otra manera o a dejarnos dominar por la propia soledad. Yo creo que ahí hay un vacío que está claro y que cada uno tiene que cumplirlo, tiene que cubrirlo, de la manera en que verdaderamente pueda gestionar la existencia de esta nada, sea a través de lo material o a través de lo espiritual. Digamos que yo me inclino en este sentido por considerar, como Kierkegaard, que la oración es una voluntad, es una enfermedad de la voluntad, es una enfermedad de la voluntad. Y hablo de una oración también laica, ¿eh? Es decir, hay una necesidad de conectarte, de querer tener fe, de querer tener más fe, de querer trascender, que es, bueno, pues para mí es un dilema. Y te hablo de Kierkegaard porque él habla muy bien de la inmensa dificultad que tiene de convertirse en cristiano. Y compara a San Pablo, compara a los apóstoles con los genios. No sé, ese texto es brutal. Y mira a San Pablo con Platón. Y a partir de ahí, pues bueno, analiza esa especie como de el temor, ¿no? El temor que muchas veces tenemos a cambiar de programa mental. Y la necesidad de expandirse. Bueno, yo creo mucho en esos autores que se expanden, como Keats, como Kierkegaard, que son una especie, no sé quién era que decía que mueren hacia la vida. Sé que es difícil, pero a mí esa idea me interesa, la de morir hacia la vida. Por eso hay abatimiento, claro que hay abatimiento. Vamos a maquillar una y otra vez y a falsear las emociones más rastreras, más miserables que nos rondan, como la autocompasión. ¿Quién no la ha sentido? Somos humanos. Por lo tanto, pues yo creo que las vías de escape y de salida, ya que hemos perturbado la sagrada paz de la nada, tienen que venir o bien por el abrigo de la cultura, evidentemente por la capacidad de trascender y la fe que cada uno pueda tener, sea en Dios o en los dioses o en las musas, pero siempre la voluntad de trascendencia es fundamental, porque si no nos empequeñecemos y nos hacemos miserables. ¿Y qué nos interesa? No sé, los días a veces se acortan mucho, ¿no? Cuando no tienes esa voluntad de trascendencia, de preguntarte, de no quedarte conforme con una lectura rápida de las noticias del día, sino yo siempre le llamo, hay que descargar el día. Cuando ya llego a la posición horizontal, al final del día, lo intento descargar. Y ahí, claro que caen miserias, caen momentos donde la alegría
es inexistente y además tampoco le ves mucho sentido. Y hay que decírselo a uno mismo. Bueno, sí, siempre está esa lucecita, ¿no? Que tiene que seguir ahí. Más que una zanahoria, yo antes le llamaba una zanahoria al final del camino, que en definitiva era la motivación y la esperanza. Ahora prefiero ver una pequeña luz en un tendido oscuro. Me tiendas a sacar el artículo sobre el Padre Nuestro, pero voy a esperar todavía un pelito. Bueno, casi que te lo he contestado, porque es Sí, eso. no, pero no todo. Luego La oración como una enfermedad de voluntad y sí, la necesidad de mirar hacia arriba, pero no te me adelantes, en un artículo de hace 3 años, fíjate que he ido a buscarlo, hablabas de la tentación del individualismo con un artículo, en realidad, bueno, no quiero llamarlo cómico, pero hablando incluso de las autobodas, ¿no? Como que ahora venían, ¿no? En nuestro mundo posmoderno, sí. Oye, el otro es un incordio, por lo tanto me caso conmigo, ¿no? Y es una cosa al menos curiosa, ¿no? Sí. La titulabas la columna Casarse con uno mismo. Sí. En realidad no era un juicio acerca de las autobodas, sino que hablabas de los singles, ¿no? De que han empezado a representar, dices, una vida aligerada, sin responsabilidades con los otros, encantadoramente egoísta. Y tenían claro lo positivo de ser neutral e independiente y actuar según nuestra propia conciencia, ¿no? Antes que nada debemos amarnos a nosotros mismos en el mal sentido, según he entendido yo, ¿no? Y te leo otra cosa que he buscado que me ha impresionado, no sé, supongo que conoces a Luz Sánchez Mellado. Sí. Que escribe en El País una columna suya, también de hace 3 años, no, de hace 5 años, que decía, justo lo que dices tú de los singles. Dice, un mercachifle nos llamó singles y fuimos nosotros y nos lo creímos. Sí. Íbamos a ser libérrimos, dueños de nuestro tiempo, hiperconectados, digitales, modernísimos. No dijo que la soledad era también esto. Claro. Es esclavo de ti mismo, hacer tiempo en ninguna parte para llegar a casa tarde y nunca. Entonces, claro, en un momento donde se pone en duda el bien que es la relación con el otro, quizá porque piensa distinto o quizá porque te incordia. Yo lo puedo ver en mi propia casa, ¿no? Que muchas veces el hecho de que sea otro te hace salir de ti y muchas veces sería mucho más fácil, como describes en el artículo, ser egoístamente uno mismo y uno solo. Entonces, en este momento, yo creo, de cierta crispación y de cierta facilidad para no percibir el bien que es el otro, tú porque, no sé si es demasiado pedirte que hagas una reflexión sobre una cosa que has escrito hace 3 años, pero quizá sigues viendo como la importancia de salir de este punto y entrar en relación con el otro. ¿Por qué podrías, por qué escribiste esto, ¿no? ¿Qué intuición tienes del con el salir de uno? Me parece bastante ridículo casarse con uno mismo, porque el compromiso de cuidarnos hasta que la vida nos separe está implícito, ¿no? En la existencia entre estos 2 puntos que recorren la vida del ser humano, que es la vida y la muerte. Bueno, era una crítica al ombliguismo y al narcisismo actual y a esa especie de postureo constante, de máscaras y máscaras y más máscaras que van escondiendo la mancha que hay detrás del cuadro. Yo creo, por supuesto, creo firmemente en los otros. Te voy a contar, recuerdo ahora, te voy a compartir con vosotros la frase de una mendiga que vi en un documental en televisión. Y esa mujer decía, me gusta la gente de lejos. La veía, vivía en el banco de una estación, mal vivía, y los veía pasar, los veía mover con sus maletas, con sus trajes. Y decía, me gusta la gente de lejos, de cerca no. Claro, cuando se le acercaban o la pisaban o la insultaban o eran crueles. Yo creo que en la vida hay un momento donde dependemos más de los desconocidos de lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, el principio del amor fraternal, del sentido de tejer una red de comunidad es fundamental.
Mira, hay en un tranvía llamado Deseo, se lo dice Blanche Dubois al médico. Le dice, yo he dependido de la voluntad de los demás y en este momento tengo que confiar en usted que no le conozco de nada. Y es así. Lo que pasa es que todos, bueno, todos no. Hay mucha gente que para buscar y para estar en su zona de confort reduce cada vez más su grupúsculo y confunde la amistad con la virtualidad. Los amigos de Facebook nunca te podrán llenar, ya lo sabemos, es obvio, ¿no? Estoy diciendo una obviedad, nunca podrán llenar el auténtico roce, porque compartir, ahora que nos podremos tocar menos, ¿verdad? También va a ser un desafío muy, muy lindo. ¿Cómo volveremos a socializar, a contactar, a sentir? Pero la vida en exclusividad, digamos, de la vida narcisista, esa especie de escalada de uno mismo que termina con la patética expresión del selfie mortal, eso verdaderamente ruin. Y a mí me parece, bueno, pues me parece triste, me parece una gran pérdida, una pérdida del norte, ¿no? Las agujas del tiempo no van por ahí, no van por esa sensación de perderse dentro de uno mismo. Otro tema. Hay un poeta granadino que no sé si conoces, se llama Jesús Montiel, te lo recomiendo poderosamente, sí. La Flor, que dice, además tiene que ver con lo que has dicho antes, ¿no? Pero es precioso como lo expresa, dice, la vida no nos obedece. Es imposible domesticarla, corre, salta, ladra por todos los prados del tiempo. No hay nadie capaz de ordenarle, dame la pata, siéntate, ¿no? Aquí es donde viene la pregunta, por lo que te ha dicho antes, ha introducido David, ¿no? Que dices en una columna, la felicidad ocurre a deshora. Claro. Pero hay otro que me ha gustado todavía más sobre esto. Me lo he mandado para darte la sorpresa. Y dices, tal es nuestra pequeña hazaña diaria. Que y de repente ibas al artículo de La Vanguardia y veías que había sido Joana Bonet. Entonces, dices, tal es nuestra pequeña hazaña diaria. Agarrar el estropajo como una manera de ordenar el caos. De ponerle mano a la incertidumbre. De rezar por los que mueren mientras desincrustamos la mierda. Sí. ¿Cómo podemos ceder, ¿no? a este adeshora? Porque con estas ganas de control que hemos hablado antes se pelea, digamos, con la dinámica del imprevisto, ¿no? A ver si encuentro así. Sí. Te voy a contestar de entrada con unos versos de Ted Hughes que dice: era el primer melocotón fresco que probaba. Me costó darme cuenta de cuán delicioso era. A mis 25 años estaba anonadado otra vez ante mi ignorancia de las cosas más sencillas. A veces las cosas más sencillas se hacen invisibles y se oscurecen. Cuando escribí este artículo, mi amigo y escritor y maestro Juan José Millás me lo comentó y me dijo, bueno, hoy te he leído, ya veo que estás muerta de miedo y que te lo quitas limpiando. Y bueno, y me reí, ¿no? Y en definitiva sí, es eso. En aquel momento fregábamos los primeros días de la epidemia, al menos yo fregué muchísimo. Y al fregar haces un mindfulness o hay un momento de meditación. Estás ahí, fregando una y otra vez en un acto repetido, como las teclas de Glenn Gould, repitiendo, intentando desincrustar lo que ensucia. Y en aquel momento sí, yo pensaba en la gente que estaba sufriendo, pensaba en mis amigos, en Ivana, que falleció en Londres, como os he comentado, de un cáncer, pero acrecentado también por toda la situación de emergencia y en el hospital, y por Tony, que ha sobrevivido, por Tony Riera. Y en esos momentos yo fregaba y pensaba en ellos. Era una manera de, bueno, pues de encomendarme, ¿no? a la fuerza, a las fuerzas, a las energías, a
a los misterios humanos, totalmente humanos. Os he perdido, creo. Ah, estás aquí. Siguiendo con este tema, que me ha impresionado, o sea, a mí la imagen del estropajo se me ha quedado cuando lo cojo yo, pero a ver si me sucede como a ella. Pero yo creo que nos ha pasado mucho a todos. Sí. No, pero digo que también me impresiona porque sí. en otros artículos, que no da tiempo a entrar, pero quiero al menos decirlo, hablas de un artículo que para mí ya, vamos, que se ha convertido en un punto de decir esto es cierto. Previo al coronavirus escribiste un artículo que se llamaba Clean, sí. ¿no? El ruido, ¿te acuerdas, no? Hablando del ruido posmoderno, ¿no? ¿Cómo le robamos, me lo sé casi de memoria, cómo le robamos horas a la noche para sentirnos más poderosos? Y me ha impresionado mucho el contraste con la sencillez de vivir el instante fregando, ¿no? Como acción que puede... Fregando y en silencio. O bueno, sí. con la música. Durante muchos años yo siempre me acompañaba a una banda sonora. Y me hicieron dar cuenta de ello, no era necesario. Si es verdad que escucho mucho a Chet Baker, si es verdad que tengo pues a algunos autores muy de cabecera, pero a veces es tan importante el silencio, es tan importante. Bueno, lo decía Schopenhauer también, es como hay que pensar sin interrupciones y el ruido es esa interrupción que muchas veces impide el que fluyan las ideas, las percepciones, porque tampoco tenemos que estar pensando continuamente, tenemos que saber sentir y percibir. La percepción es uno de los accesos al conocimiento ya desde el punto de vista aristotélico fundamental, ¿no? Que él además lo explicaba por los tantísimos sentidos, mucho más que 5, ¿no? Creo que enumeraba hasta 14 sentidos. La percepción tiene que estar viva, nuestras antenas también. Y esos ruidos tontunos, ¿no? Idiotas, me atrevería a decir incluso, del taxi, como poner, pidiendo taxi en el clean, o del clean básico, pues para mí son verdaderamente las alarmas de los otros que yo no quiero escuchar ni quiero oír. Porque cada uno tiene que ser responsable y hacerse cargo de su propia alarma, ¿verdad? En la vida. Que las podamos compartir, por supuesto. Ahora te hablo en sentido también figurado. Pero en sentido no figurado, esa era sin ninguna duda una reivindicación a la buena educación, porque también es otro valor escaso hoy. Y cuesta tan poco no molestar al otro. No sé, ser más esa politez, ¿no? Que nos hace más civilizados. Mira, creo que es la filósofa Martha Nussbaum, que me gusta mucho y a veces también ha inspirado algún artículo, la que dice que el cosmopolitismo es la única manera que tenemos de salir de la tribu. Y los clics del móvil conforman una nueva tribu que se deja llevar por eso, sin imponer su propio criterio, sin poder marcar los tiempos de silencio y los tiempos de intoxicación acústica. Entonces, a mí esa pérdida de facultades en el derecho de elegir, bueno, pues sí me entristece porque aborrega la sociedad y además pues la hace más tribal, en lugar de hacerla más exquisita, más perfumada en el buen sentido, ¿no? Que es lo que transmite el concepto del cosmopolitismo. El ser de todas partes y de ninguna, en definitiva. Bueno, tengo 5 minutos para hacerte la última y luego pasar a ver si hay alguna pregunta del público. En esta no te voy a dejar hablar mucho porque quiero hacerte una última pregunta sobre lo que te he dicho antes, pero no quiero leer también para el público, ¿no? Que no se pierda como este artículo tuyo, donde hablas de la belleza y hablas de la belleza el día 1 de abril de 2020.
no en 2018 ni en 2015. Entonces, me impresiona que no hay demasiados artículos hablando de belleza estos meses. Y tú dices, la belleza no se ha ido. Estamos obligados a ejercitar el ojo, a hacer flexiones con la mirada para atraparla, ¿no? Esto me ha verdaderamente impresionado, porque... Yo me emocioné porque ya había oscurecido, llovía en Madrid y empezó a caer granizo, caía hielo. Entonces, abrí la ventana y siempre me ha gustado mucho esa frase de Borges, la que define la luz de la farola cuando el atardecer aún es claro y dice, tendríamos que encontrar una palabra que defina la inutilidad de la luz de una farola en el atardecer aún claro. Pero en esta ocasión la farola tenía toda la razón de ser porque la noche era muy negra, pero desde arriba caían de manera como en redondel los trocitos de hielo y conformaban una danza alrededor del haz de luz de la farola. Fue un momento mágico. Bueno, pues un estendalazo en plena crisis sanitaria y rodeados todos de dolor y empapados de dolor. Y sí, claro, a veces sale una flor o vas a una gasolinera de noche y ves también la belleza de todos esos artilugios mudos, paralizados. Igual a un coche a lo lejos, ¿no? Con esa poética del motel que también han hecho algunos cineastas, no sé, recuerdo París, Texas ahora mismo. Eso lo he visto en Madrid durante estos días, esos parajes solitarios, ¿no? De gasolinera y rótulo y soledad. Por lo tanto, no tenemos que... Yo sin el ansia de belleza, no sé si me podría levantar de la cama cada día, pero me mueve el ansia de belleza, la sed de conocer y bueno, y el poder siempre estar... Hay días que dices, puede que hoy tengas un día fallido, pero aún y así es tu día. Y lo tienes que aceptar. Voy con la última, me quedaría contigo hablando 10 horas. Voy con la última. Una de las palabras que más me han sorprendido durante estos meses, además lo he titulado así en la reseña de prensa que he ido mandando a algunos amigos, los intentos. Los intentos que haces tú, que hago yo, que hacen los periodistas. Pues en muchas de tus columnas transmites el deseo de estar delante de las circunstancias, de comprenderlas y al mismo tiempo te das cuenta de que en ocasiones son intentos fallidos. Y Son intentos fallidos, o sea, como que no soportan, no son capaces de ayudar a estar en pie de las circunstancias. Digo uno. Hablas, por ejemplo, de la huida como alivio, de lo que ya hemos hablado un poco. Hablas de la comunicación frenética, ¿no? El WhatsApp ejerce de latido histérico, como la gente que está sin parar evadiéndose, ¿no? O lo único que interesa, dices, es que pase esta mierda lo más rápido posible, ¿no? O la risa como un escudo. Y en cambio, ahí, y termino con esto para dar paso a una pregunta o dos si da tiempo, escribes y nos regalas un artículo parafraseando el Padre Nuestro. Y una de las cosas que dices es que es, ¿no?, la típica oración que reza hasta el que no cree. ¿Por qué? Porque nunca habíamos mirado tanto hacia arriba. Exacto. Como en un grito humano que de repente, sin darte cuenta, no miras hacia abajo. Hombre, a mí creo que una frase que define mucho este momento y sobre todo para los católicos y es la de, bueno, para los cristianos también. Jesús, Dios, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Pero ahora también pienso en aquella novela de Saramago, ¿cuál era? Sí, el Evangelio según Jesucristo, en el que Jesucristo pedía perdón, pedía que la humanidad pidiera perdón por Dios, por haberlos abandonado, ¿no? Por esa falta de Dios.
Sí, yo creo que en este momento nos hemos sentido todos muy huérfanos y los que tenían sed pues se han sentido más reconfortados. Recuerdo las ceremonias desde el Vaticano, que la verdad es que han sido como escenografía, y también ya hablo desde una lectura para laicos. Era impresionante porque buscaban, había un cromatismo y una solemnidad y a la vez también un acompañamiento, que eso, pues claro, hizo bien a mucha gente. Pero, ¿y los que no creen? Y esa falta de repente de norte, ¿no? Ese temblor, un temblor que sintió todo el mundo sin necesidad de que la tierra temblara, pero todos temblamos encima de la tierra. Pues sí, claro, te lleva a recogerte. Y el recogimiento puede ser de muy diversos tipos, pero yo creo que es fundamental el poder hacer con nosotros mismos, pues eso, un receso, ¿no? Un reconfortarnos para estar también más fuertes hacia los otros. Y bueno, y esto forma parte de la madurez emocional. Pero sí, sí, en mi escritura cotidiana, que pretendo ser, o que bueno, me sale a veces muy impresionista y también muy sensorial, intento no amagar ni esconder esos momentos en los cuales ves muy oscuro, porque pienso que, bueno, que es algo que lejos de la espectacularidad que nos acompaña, piensa que además yo me he bregado mucho en el mundo de la moda, del artificio, de la apariencia. Claro, ¿qué sentido tiene todo eso? Lo que necesitas es volver a la calma, pero a la calma de la mente, a la calma del estómago, no a la calma chicha del tedio. Ya sabemos que bueno, también lo decía el filósofo, ¿no? Que la vida es un péndulo que se mueve entre el deseo y el tedio. Y tenemos que encontrar ese punto justo entre el deseo y el tedio. Porque a veces cuando ya conseguimos lo que deseamos, como los niños pequeños con sus juguetes, ¿no? Los desechamos, lo despreciamos. Y lo habíamos estado deseando durante mucho tiempo. Y decimos, ahora ya lo tengo, ya no me pone. Y luego está ese tedio, que ya hemos hablado un poco de él, ¿no? Ese aburrimiento, ese nihilismo, que es la base de la filosofía de Nietzsche, que también fue la base del psicoanálisis, ¿no? La indagación de ese hastío y de esa angustia vital que nacía del hastío humano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante mirar hacia arriba, sí, sobre todo porque piensa que durante muchos días en esta crisis hemos logrado por fin ver el cielo, que es algo que con nuestras multitareas bueno, de personas ocupadas, personas mundanas, que quieren hacer, que son más por lo que hacen que por lo que son en verdad, ¿no? Bueno, pues lo que decía al principio, éramos tontos en nuestra autoseguridad y, y por lo tanto... No, mil gracias. Sobre esto llega la primera pregunta. Tenemos 6-7 minutos para alguna pregunta, si puede. Muy bien. Dice Manuel, hablando de este artículo del Padre Nuestro, has hablado de oración laica, ¿no? O sea, como una oración en la que, sí, que también para los no creyentes, ¿no? Que también, sí. Y pregunta Manuel, ¿crees que esta situación nos ha vuelto más religiosos? No en el sentido más piadosos, sino más religiosos en cuanto a más abiertos a una posibilidad que venga de fuera, ¿no? ¿Tú crees que esta crisis nos ha hecho más religiosos en este sentido, que ha emergido más como este sentido religioso que tenemos? Yo creo que nos ha hecho buscar. De hecho, la gente decía que hacía mucho yoga, mucha meditación, porque evidentemente pues nadie dice, bueno, pues igual no goza de mucho prestigio social decir es rezado. Vuelvo a repetir esa idea de que la oración es una enfermedad de la voluntad. Y a mí cuando me falla, yo rezo. Rezo a mi manera, pero rezo. Y a veces creo más que otras, ¿no? Porque, bueno, a mí también, como antes citábamos, a veces
A veces nos cuesta entrar en un guión muy hecho. Pero, en todo caso, yo sí creo que nos ha hecho más espirituales. ¿Por qué? Porque todo lo que podíamos tocar en ese momento estaba marchito. Ni los unos a los otros nos podíamos tocar apenas dentro de las mismas casas. Todo parecía infectado, he dicho marchito, pero bueno, es también una imagen, ¿no?, muy gráfica de cuando se acaba la vida, se va la vida, cuando se va el aire. Y eso es lo que hemos sentido. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una quest, una búsqueda de una espiritualidad, ¿no? Un modo diferente de religiosidad al habitual, seguramente. Y en cuanto al Padre Nuestro, pues sí, es una oración que la he visto rezar muchas veces a los laicos y bueno, y a los que hemos sido agnósticos durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Es un agarrar las manos, es un estrechar las manos del otro. Y luego ese artículo lo escribí pues como un diálogo con... Lo he hecho varias veces, cambiando el Padre Nuestro e incluso también invocando a mi padre, que murió hace 15 años, ¿no? Y que es mi padre que está en esos cielos metafóricos, ¿no?, de la no existencia. Entonces, pues son modos de recogimiento y una interpelación, como tú decías antes, pues contra nada, pero buscando esa incertidumbre que nos acompañaba. También es una búsqueda la incertidumbre. Una ultimísima pregunta. Sí, perdonad. Gabriel García Serrano. Dice, no sé si la podemos proyectar, dice, el verdadero misterio, dice, gran afirmación, ¿no?, la tuya, Joana, del verdadero misterio está en lo visible, no en lo invisible. Eso afirma que la realidad es misteriosa. ¿A qué nos abre la realidad? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está gritando la realidad? Ya. Pues, ¿qué nos está gritando la realidad? La realidad nos está gritando y nos está diciendo que la vida es otra cosa, que estamos atrapados muchas veces en una espiral repleto de valores agonizantes, como es la belleza, como es el dinero. Cuando los perdemos nos sentimos desnudos. Pero, ¿y la salud? Ahora lo que hemos tenido verdaderamente es una crisis, un pulso entre la vida y la muerte. La fragilidad, esa barrera que protegía, y la palabra seguridad se repite una y otra vez, es casi una entelequia. Y más, bueno, pues con la crisis mundial tan grande, ¿no?, que no ha sido solo a nivel local. Por lo tanto, yo creo que debemos dejar de ser equilibristas de la vida, dejar de hacer malabarismos constantes. Y también me lo digo a mí misma, a la primera que le reprocho el querer estar muchas veces, ir a contracorriente cuando tienes que dejarte fluir, en definitiva. Y la realidad nos está diciendo, pues eso, que busquemos otro sentido, ¿no? Muchas cosas, el sentido que teníamos, el sentido que le dábamos a las cosas era absolutamente incierto. Era un anuncio de publicidad endulcorado. Pues con esto me parece a mí que nos dice... Bueno, creo que se me oye. Perfecto, Joana confirma. Espero que me veáis todos también desde casa. Joana, Alfonso, muchísimas gracias por este diálogo apasionante que hemos seguido en un formato que hasta hace a lo mejor 3 meses era nuevo y ahora ya es al que estamos acostumbrados, ¿no? Habéis dicho muchas cosas y muy profundas y tremendamente interesantes, o sea que intentar resumirlas o sintetizarlas es además de imposible, yo creo que absurdo. Las que a mí más me han llamado la atención, quizás por nuevas, ¿no?, aunque algunos de los artículos ya los había leído, Alfonso me los había muchos extractado, otros los había encontrado yo.
Hay un libro ahora muy famoso y que muchos hemos leído y que es una maravilla además, que es El infinito en un junco. Y cuando se te oye hablar de la realidad concreta, ¿no? Yo pensaba todo el rato el infinito en un estropajo, ¿no? Oyéndote, Joana, describirlo, pensaba en las manzanas de Cézanne, ¿no? Pensaba en el respiro que genera y que produce a la gente normal, que a lo mejor no tiene, digamos, no está delante de grandes cosas, ver que es posible mirar lo normal y lo sencillo y lo cotidiano con unos ojos que lo hacen grande y que lo hacen maravilloso, ¿no? Y eso me lo llevo yo. Me llevo otra cosa, además, y es que cuando se habla del Padre con la P mayúscula, ¿no? De ese Padre Nuestro que te citaba Alfonso, se puede hacer solo por el diálogo, que a veces es duro y es difícil, con el Padre con la P minúscula, ¿no? Y con las pertenencias que uno tiene. Y en ese sentido es maravilloso el artículo ese sobre los singles que nos ha recordado Alfonso, y también toda tus referencias continuas a tu historia, ¿no? Algunos no saben que cuando tú hablas del piano o de Glenn Gould estás hablando de tu abuelo, ¿no? Mira, sí, es verdad. Tuve un abuelo pianista maravilloso, sí. Y para mí eso es muy grande porque yo creo que vivimos siempre en un futuro que no existe, ¿no? Y lo que tenemos o lo que hemos tenido, o sea, toda nuestra tradición o el presente que tenemos delante nos parece que nos puede dar siempre mucho menos que aquello que imaginamos, que esperamos que sucederá si hacemos determinadas cosas, ¿no? Sí. Yo no quería decir... que nos está esperando, cuando en verdad lo tenemos entre las manos. Por eso mucha gente decía, no sabíamos que éramos felices, y lo éramos cuando estalló la crisis por el coronavirus. Mucha gente en la prensa decía, éramos felices y no lo sabíamos. Por lo tanto, pues sí, así es, como estás comentando ahora, David. Lo tenemos y no lo advertimos. Son momentos de felicidad inadvertida, que es un libro maravilloso. Y por eso yo creo que yo personalmente te estoy tan agradecido, porque pones palabras bellas a eso que todos vemos y que no advertimos, y nos ayudas a advertirlo. Así que muchas gracias, Joana, muchas gracias, Alfonso, porque hay maneras de preguntar que hacen grandes los diálogos y maneras de preguntar que los hacen pequeñitos, ¿no? Y este ha sido grande. Así que gracias, Alfonso, gracias, Joana, gracias a todos los que os habéis podido conectar en esta ocasión y estad alerta porque volveremos. Un abrazo y gracias. Un placer.